Bienvenidos nuevamente a su materia Análisis de Información Financiera. Continuemos con la unidad número 5, que se llama Elementos de análisis no tradicional de los estados financieros. Vamos a ver lo que son los indicadores bursátiles, el valor económico agregado y el diagnóstico de problemas económico-financieros. ¿Qué es un índice bursátil? Bueno, pues un índice bursátil es un indicador de la bolsa de valores que actúa, digamos, como un termómetro. Tiene la capacidad de hacernos ver en un solo vistazo el movimiento mayoritario de las empresas de dicho mercado. Y existen múltiples índices en todo el mundo y son de gran importancia para que podamos analizar cómo varía el precio de una serie de activos cotizados con características determinadas. Un índice bursátil se puede entender como una cesta en la que contamos con una muestra diversa de productos y el precio de cada uno de ellos va a ser representativo y nos va a dar una percepción de la situación generalizada. Solo mirando esta cesta vamos a poder tener una percepción de la situación del mercado. Por lo tanto, el crecimiento o el decrecimiento del valor de las acciones que lo componen para dar una imagen del comportamiento al mercado completo. ¿Para qué sirven estos índices bursátiles? Los índices son una referencia para saber cómo es la evolución de los mercados bursátiles. Son muy utilizados por los gestores para llevar a cabo comparativas entre todos ellos y así poder operar y poder invertir en función de los datos objeto de dicho análisis. El análisis bursátil es la disciplina que estudia los movimientos de las cotizaciones bursátiles a través de gráficos, balances, series temporales, series estadísticas o de teorías de diversa índole. Y cuando hablamos de análisis bursátil estamos haciendo referencia a un campo muy amplio, porque existen muchos tipos de análisis desde los que se pueden abordar el estudio del mercado bursátil. Generalmente se conoce que existen 4 tipos de análisis bursátil, que es el técnico, el fundamental, el macroeconómico y el cuantitativo. Y les voy a hablar de ellos. El análisis técnico es el que va a estudiar los movimientos bursátiles a través de gráficos o de indicadores basados en el precio de las cotizaciones. Y este mismo se puede subdividir en lo que es el análisis chartista, que estudia las figuras que se forman en los gráficos de precios. Los indicadores técnicos, que son representaciones gráficas de fórmulas basadas en los precios, y la teoría de las ondas de Elliott, que analiza patrones específicos en lo histórico, nos dirá que estábamos bien hace 2 años. O sea, el año pasado se apuntaba a lo posible problema en 2 tipos de análisis. El análisis fundamental estudia los precios de los activos financieros en función de las variables financieras que les afectan, de tal forma que va a calcular cuál es el precio teórico que un activo debe tener. El análisis fundamental es totalmente independiente de los gráficos de precios y suele aplicarse a empresas. Asimismo, el análisis fundamental se centra en 2 tipos de análisis, que sería el microeconómico y el macroeconómico. El microeconómico es el que estudia las cuentas consolidadas de la empresa, así como otras variables no cuantitativas que pueden afectar a su valor. Por ejemplo, se realiza análisis FODA o estudios sobre las barreras de entrada en el sector. Y el macroeconómico, pues en este se analizan componentes propios de la economía en la que opera la empresa, como el PIB, la inflación o la política exportadora. Y hablando también de análisis macroeconómico, que también es llamado análisis macro, estudia los movimientos bursátiles en funciones macroeconómicas, es decir, que se centran en variables agregadas y suele aplicarse a países o zonas económicas. Y entre las variables que estudia el análisis macro se van a encontrar lo que es el Producto Interno Bruto, la deuda soberana, tipo de interés, tipo de cambio, la inflación, política monetaria,
el desempleo, la balanza de pagos y también la política económica. El análisis cuantitativo se va a centrar en el estudio de series temporales y modelos matemáticos para analizar los precios de los activos financieros de cualquier tipo. Por su amplitud, el análisis cuantitativo tiene un tratamiento aparte. Pero no obstante, otros tipos de análisis pueden incluir técnicas propias del análisis cuantitativo. Hablando del valor agregado, pues este es el importe que queda una empresa una vez cubierta la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada o estimada por los administradores de la empresa. Y la principal innovación del valor económico agregado es, por un lado, la incorporación del costo del capital en el cálculo del resultado del negocio y, por otro, la modificación del comportamiento de los administradores, quienes pasan a actuar como si fueran ellos mismos los accionistas y van a esperar, al igual que estos, el mayor rédito por las inversiones en la empresa. También es una herramienta que nos va a brindar información imprescindible sobre ciertos indicadores financieros a la hora de analizar los resultados de nuestra gestión financiera, entre ellos los factores que inciden en la generación de valor en la empresa y más específicamente en el valor del negocio. Adicionalmente, el concepto incorpora activos que casi nunca se toman en cuenta y no aparecen en los estados financieros de las empresas como activos intangibles, por ejemplo, el valor del conocimiento, el cual se encuentra depositado en nuestra organización. El diagnóstico empresarial va a analizar la situación y las expectativas de la empresa para poder evaluar su capacidad para competir y formular planes de acción, e incluye la identificación de las oportunidades y las amenazas procedentes del entorno, los puntos fuertes y débiles internos y el escrutinio del futuro. El contexto de la estrategia de la empresa y de su relación con el entorno es la directriz que guía al diagnóstico para conocer lo que sucede, para poder prever el futuro y decidir el plan de acción que vamos a ejecutar. En esta secuencia de analizar para comprender, comprender para saber, saber para prever y prever para actuar. Hay que partir de cero, como hace el filósofo, a fin de evitar los errores que se derivan en el análisis estático. Como parte del diagnóstico empresarial, se inscribe el económico-financiero, que se va a centrar en la propia situación económico-financiera, concretada en áreas tales como el crecimiento, la rentabilidad, la productividad de los procesos y en la utilización de los recursos, la liquidez, la solvencia, la estructura de financiación, el valor y el riesgo. Además, este análisis es un análisis especializado que apoya al diagnóstico general. Y puesto que toda actuación de la empresa repercute sobre sus estados contables, como los síntomas identificados por el diagnóstico económico-financiero van a responder a problemas y oportunidades de sus operaciones, sería imprescindible también contemplar las características de la actividad, representadas por los factores claves de éxito, es decir, las áreas de gestión que deben comportarse de manera excelente y que nos van a anticipar los resultados financieros esperados. Entonces, arranca de la razonabilidad de esos factores, la capacidad para alcanzarlos, su grado de cumplimiento y la combinación entre ellos para poder componer la ecuación económica que nos explique los resultados de nuestra empresa. El análisis utiliza el concepto de ratio, entendido como una relación entre dos variables simples o compuestas que va a ampliar y complementar la información ofrecida por ambas, tomadas independientemente y que muestra la relación entre ellas. Entonces conviene descomponer cada indicador en otros más elementales que puedan explicar dicho comportamiento.
Mediante estas relaciones de causa y efecto, los indicadores se integran en una pirámide de ratios en el que cada uno de esos resultados pues siempre pueden identificarse otros que lo explican y a la vez es causal de los ratios de resultados que él mismo explica. En resumen, los 4 principios que orientan el diagnóstico económico-financiero son el análisis de la totalidad, que contempla la globalidad de la empresa y de su entorno. La perspectiva temporal, que estudia el pasado y el presente para poder anticipar el futuro. La formulación secuencial de hipótesis que se debe contrastar y la síntesis de las conclusiones para extraer las relevantes. Y bueno, el diagnóstico económico financiero se realiza de la siguiente manera. Recordemos que ya hemos visto lo que es el análisis vertical y el análisis horizontal. También sabemos lo que es el balance, el estado de resultados o cuenta de resultados. Y bueno, se tendrían que realizar análisis vertical y análisis horizontal de ambos estados financieros para poder sacar nuestro diagnóstico económico financiero. Y hablando del diagnóstico financiero de la empresa, pues bueno, se realiza cuando surge la necesidad de conocer el estado financiero ante una posible sospecha de debilidades o cuando los futuros inversionistas o agentes realizan o subcontratan este diagnóstico que se ejecuta en las siguientes etapas. La etapa 1 son los datos generales. Cuando el diagnóstico financiero lo hace personal externo, solicita los datos de la empresa como a modo de ficha de cliente. La etapa 2, los estados financieros. Toda la económica de la empresa va a ser recopilada de los estados financieros, del balance de situación anual y de la cuenta de explotación. La etapa 3 es analizar los datos y establecer indicadores. Entonces se analizan los datos tanto generales como económicos para la posterior elaboración del cuadro de diagnóstico. Y por último, la etapa 4, que es donde al fin emitimos el diagnóstico. Después de ejecutar el análisis de la información relevante, se va a realizar un informe y dicho informe debe contener las conclusiones alcanzadas con base al análisis de los datos aportados y algunas recomendaciones o propuestas de acciones futuras para poder minimizar el efecto de los puntos críticos que hayan sido detectados en dicho análisis. Cuando entendemos cuál es el objetivo del diagnóstico financiero, vamos a poder comprender qué es el paso previo para analizar la salud financiera de la empresa y su capacidad de crecer. Entonces, la detección temprana de las inconsistencias nos va a evitar que nuestra empresa presente deficiencias y que se vayan acrecentando con el pasar de los días y obviamente pues que no genere consecuencias nefastas e irreversibles. Para eso es este análisis. Continuemos con la unidad 6, que es la teoría de la decisión. Vamos a solo ver 2 subtemas, que es la introducción y los ambientes para la toma de decisiones. La toma de decisiones ha creado los sistemas de información gerencial y los cuales han servido para decidir, implementar y comparar los logros de los actuales objetivos, así como para crear nuevas estrategias, abordar nuevos mercados y también obtener resultados más eficientes para nuestra empresa. Es muy importante saber tomar buenas decisiones. Hablando de ambientes de decisión, sería la certeza, y en él pues el decisor conoce con absoluta seguridad los estados de la naturaleza que van a presentarse. Tenemos también otro ambiente que es el riesgo. El decisor sabe qué estados de la naturaleza se pueden presentar y la probabilidad que tienen de presentarse. Y el otro ambiente de decisión sería la incertidumbre, y pues en él se conocen los estados de la naturaleza, pero no la probabilidad de cada uno. Y también pueden no conocerse los posibles estados de la naturaleza. Continuaremos con la unidad 6 en la siguiente clase y eso es todo por hoy. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.